A ver, ¿qué pasaría si les dijera que mucho de lo que queremos saber sobre el poderoso imperio azteca es, en realidad, una de las fake news mejor montadas de la historia? Sí, así como lo oyen, una historia reescrita a propósito hace casi 600 años por un solo hombre. Y justo esa es la pregunta clave que vamos a desentrañar hoy. Porque la historia del Imperio Mexica, ojo, del Imperio Mexica, no arranca con palacios dorados y poder absoluto. No, no. Empieza con humillación, con una rebelión que parecía suicida y sobre todo con una decisión brutalmente inteligente: quemar los libros de historia para inventar un futuro a modo. Y el cerebro detrás de toda esta operación es este señor, Itzcóatl. Y miren, no era cualquier tlatoani, no era un simple rey. Fue un estratega de primera, un revolucionario y básicamente el arquitecto de una nueva era para su pueblo. La mente maestra, pues. Ok, vamos a meternos de lleno, porque lo que hizo Itzcóatl va mucho más allá de ganar unas cuantas batallas. Él, literalmente, le dio un reseteo a la identidad de su gente, creando un nuevo origen, una historia de poder que, increíblemente, sigue resonando hasta hoy. Para que dimensionemos lo que logró este hombre, primero hay que entender el cochinero en el que estaban metidos. Los mexicas, la gente de la Gran Tenochtitlán, para nada eran los dueños del valle. De hecho, a duras penas eran dueños de su islote. Miren, para que se den una idea, el panorama era este. En el Valle de México, los meros meros eran los tepanecas de Azcapotzalco. El jefe de la banda, por así decirlo, era un tirano llamado Maxtla. Y nuestros protagonistas, los mexicas, pues digamos que no la pasaban nada bien. Eran los sometidos, tenían que pagar tributo, agachar la cabeza y vivir con el miedo constante. O sea, una situación súper precaria y, la verdad, bastante humillante. Imagínense nomás lo que era vivir así: estar atrapado en tu propia isla, rodeado de agua por todos lados, y tener que servirle a un imperio que básicamente te desprecia. Cada día era un recordatorio de que no eran libres, de que su destino dependía de otros. Pero como en toda buena historia, las cosas estaban por dar un giro de 180 grados. El tlatoani mexica había muerto y el pánico se apoderó de todos. La mayoría de los nobles decían: ya, hay que rendirnos. Pero un hombre se paró frente a todos y dijo: ¡ni madres! Y este momento es, crucial. Mientras la élite estaba paralizada de miedo, Itzcóatl, junto con otras figuras clave como Tlacaele y un joven Moctezuma Ilhuicamina, le prendió fuego a la pradera. Con su discurso convenció a la gente de que rendirse era lo mismo que desaparecer. La única opción era pelear. A ver, en serio, pónganse en sus zapatos por un segundo. La decisión es de vida o muerte. ¿Arriesgarlo todo por una chiquitísima posibilidad de ser libres o agachar la cabeza para sobrevivir un día más? De verdad, queremos saber qué opinan. Échenle un ojo a los comentarios y dejen ahí su sentir. Itzcóatl era un genio y sabía perfectamente que solos no la iban a armar. Ni de chiste. Necesitaban amigos. Y para conseguirlos, se sacó de la manga una de las jugadas políticas más espectaculares de la historia de Mesoamérica. Así nació la famosísima Triple Alianza. Primero, convenció a Texcoco, que estaba liderado por el legendario Nezahualcóyotl. Él había sido exiliado por los tepanecas y traía unas ganas de venganza bárbaras. Y luego sumó a Tlacopan, que era una ciudad del mismo bando tepaneca pero que ya estaba hasta el gorro de su tirano. Una jugada maestra. Esto era, sin exagerar, el Dream Team del México antiguo. Por un lado, Itzcóatl, el genio militar. Por el otro, Nezahualcóyotl, el rey poeta, el sabio. Juntos eran una combinación letal. Una alianza que no solo buscaba libertad, sino que estaba lista para cobrar todas las facturas pendientes. Bueno, pues con la alianza ya bien amarrada, el tablero estaba puesto. La guerra total por el control del Valle de México había estallado, y todos los cañones apuntaban a un solo lugar: Azcapotzalco, la capital del imperio tepaneca. Y vaya que la guerra fue brutal. No crean que fue un solo enfrentamiento y ya. Fue una campaña larguísima, sangrienta, pero increíblemente bien planeada. Los ejércitos de la Triple Alianza fueron liberando pueblo tras pueblo, cercando poco a poco a Maxtla en su propia capital. Y el asedio final duró 114 días, o sea, casi 4 meses de combates diarios, sin descanso. Esto no fue suerte. La victoria se tuvo que ganar a pulso, con sangre, sudor y una estrategia impecable. Y entonces pasó lo impensable. Azcapotzalco, la ciudad que todos creían invencible, cayó. Y con ella, el tirano Maxtla y todo el imperio tepaneca se vinieron abajo como un castillo de naipes. Los mexicas, aquellos que vivían humillados, eran ahora los nuevos dueños del valle. Pero a ver, ganar la guerra era apenas el calentamiento.
Lo que venía ahora era lo verdaderamente complicado. Levantar un imperio desde las cenizas. Y aquí es donde Itzcoatl saca su as bajo la manga, su jugada más radical. Primero lo primero, repartir el pastel. La Triple Alianza se adueñó de todos los territorios que antes eran de los tepanecas, crearon nuevas rutas de tributo y con eso pusieron los cimientos de lo que se convertiría en el imperio mexica que todos conocemos. Pero aquí viene el giro de tuerca. La decisión más impactante de Itzcoatl no fue con la espada, sino con la pluma, o más bien con el fuego. Dio una orden tajante. Quémenlo todo. Quemen todos los códices, todos los libros de historia, los de los pueblos vencidos y, ojo, también los de su propio pueblo. ¿Y por qué haría una locura así? Muy sencillo. Para empezar de cero, para escribir una nueva historia. En esta versión, la versión oficial, los mexicas ya no eran unos simples migrantes que llegaron a pedir chance. No, ahora eran el pueblo elegido por el mismísimo Huitzilopochtli, con el destino divino de gobernar el universo conocido. Creó un mito para justificar un imperio. Y esta es la gran lección de toda esta historia. Itzcoatl entendió algo fundamental. El poder verdadero no solo se conquista en el campo de batalla, se consolida controlando la narrativa, controlando lo que la gente cree sobre su pasado y su futuro. ¿Y por qué nos debería importar esto hoy, sobre todo a las nuevas generaciones? Porque no es un cuento de un libro empolvado, es la historia de cómo se forjó una parte importantísima de nuestra identidad como mexicanos. Es un recordatorio de que la historia no es estática, que siempre la escribe alguien con un propósito. Y por eso, siempre hay que cuestionarla. La neta, nuestra historia es una cosa épica, llena de personajes y momentos increíbles como este. Si les late que más gente conozca la verdadera historia detrás del mito, ayúdenos a que este material llegue más lejos. Denle like y compártanlo con sus amigos, con su familia. Es hora de reconectar con nuestras raíces. Y bueno, esta es apenas una probadita de nuestra increíble historia. Hay tantas otras por descubrir. Si les latió este clavado al pasado y no quieren perderse los siguientes capítulos, hagan el paro. Suscríbanse al canal y, esto es clave, piquen esa campanita para que les llegue la notificación en cuanto subamos nuevo material. De verdad, mil gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Nos vemos en la próxima.